Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Muy bien, 12 horas, 12 minutos. Termina la cortina y arrancamos nosotras. Claro que sí, estamos en el misterio de la palabra. Un placer, como siempre. Es tan lindo ya desde la previa charlar con ella. Estamos junto a María García Marichal. Buenos días. Buenos días, Catherine. Un placer estar contigo, con Facundo, con Esteban. Un placer que estemos con nuestra audiencia tan cerquita, porque estamos cerquita. Estamos cerquita. Muy cerquita. Estuvimos interactuando a través de distintas redes, a través de la parte de mensajería. Qué lindo. Jugando con, bueno, ¿qué texto sería del que íbamos a hablar? Un texto tan cercano a nuestros estudios, en realidad. Por supuesto. Que se estudia tanto a nivel secundaria. No sé, en primaria no tanto, pues es un texto muy duro. Complejo. Como para los niños, ¿no? Sí. Y es muy antiguo, además. Y es muy antiguo, el español Claro. antiguo. Y estamos hablando, Catherine, de los anónimos. La importancia de las obras anónimas. Sí. Aquello que, por ejemplo, que planteaba Antonio Machado. Uh-huh. Cuando aquello que recuerda el pueblo, lo que lee, no tiene autoría, claro, es lo mejor que le es puede del pasar. pueblo. Es después. del pueblo. Claro. Las coplas las canta el pueblo. Y una de las cosas que a mí me fascina de los anónimos es el hecho de que siempre está el misterio. Claro. Hay un misterio intenso para hurgar allí. Ese que siempre hurgamos, Claro. en el que hurgamos habitualmente. Porque es el misterio de la palabra, justamente, ¿no? Esta vez no lo sabemos, pero sí habrá para hablar de lo que era la sociedad de esa época. Por y lo supuesto, que se estaba viviendo. muchísimo. Por lo tanto, vamos a decirles a nuestros oyentes que vamos a trabajar el Lazarillo de Tormes. Exacto. Que justamente, por una cuestión de sinécdoque, el lazarillo hoy en día es toda aquella persona o animal que guía a una persona ciega. Uh-huh. De ahí viene es el origen. Es el origen, ¿no? de la palabra lazarillo, porque estamos hablando de un jovencito que se llama Lázaro, y estamos hablando de una obra anónima del siglo XVI, Catherine. Siglo XVI. Recién como que el mundo se empezaba a conocer como lo que es hoy. Sí. Y si habrá cosas para decir, porque en realidad era una España que estaba floreciendo. Exacto. Para Exacto. afuera, en realidad justamente, Sí. época de conquistas, de Sí. descubrimientos. Claro, todo eso, todo está pasando en ese momento. Y ahí aparece nuestro pequeño héroe, el Lazarillo de Tormes. Muy bien. En realidad el libro se llama La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Pobrecito. A Angelito le pasó de todo. Anónimo. Mira qué precioso. Me Esta encanta. edición me la recomendó una profesora del IPA, Ah, mira qué de literatura española, especializada en literatura española. Precioso libro. Sí. Porque además debe tener, me imagino, comentarios Sí. y aclaración acerca de palabras. No me acuerdo si no tenía comentarios de Peter Burke. Ah, mira Peter qué Burke. bueno, qué buena. Sí, estamos tengo el hablando, libro también. estamos hablando de un grande, ¿no? Sí. Y es además escrito en el castellano de la época. Y estamos hablando de castellano, no de español, como ahora se generaliza. Nosotros sabemos que España tiene varios idiomas y dialectos, porque el catalán se considera un idioma y el vasco es absolutamente un idioma. Un día vamos a tener que hablar del euskera, porque es realmente una lengua en sí misma, una lengua totalmente diferente a todas las demás. Prácticamente no tiene raíces conocidas, pero acá estamos hablando del castellano, el castellano del siglo XVI, y de un libro anónimo que trata justamente de una crítica mordaz y aguda a esa sociedad de la que vos hablas, de una España que florece hacia afuera, que conquista, que pone la bandera del Reino de España en muchísimos lugares de lo que después fue América, el continente americano, y estoy hablando de todo, porque no olvidemos que los españoles también conquistaron toda la parte de Luisiana. Luisiana fue más francesa, pero la parte de Nuevo México, California, en América del Norte, también fue un segmento, digamos, del imperio extraoceánico de España. Entonces, un país que está en un enriquecimiento
enorme, pero es como un colador, porque toda la riqueza pasa para pagar cosas que debe, y ahora después vamos a entrar más en eso. De abusos de la corona, ¿no? Claro, Y despilfarro también, muchísimos, por supuesto que sí. Estamos hablando de un siglo de oro español, justamente. Es tal cual. En el cual reinaron Carlos, bueno, ya lo vamos a Carlos I y Felipe VI luego. Exactamente, después Felipe VI, pero que se inicia con los reyes católicos, con Isabel y Fernando, que unifican en secreto una España dividida. Una situación política que por supuesto se va a reflejar en esa sociedad. Y Lázaro, este niño al que llaman Lazarillo porque es chiquito, tiene una vida muy particular, y el autor lo que quiso hacer, o la autora, no sabemos, o si fue más de uno, da la impresión de que es uno o una, porque en realidad todo el estilo es muy parecido, desde el comienzo hasta el final. No es un libro extenso, es un libro bastante breve. Habla de las dichas y las desdichas de este niño, que es un niño que representa a toda la infancia de la península ibérica de ese momento. Y después vamos a hablar de un libro interesante que tal vez algunos de nuestros oyentes conozca, acerca justamente del estudio de la infancia en ese lugar que era de un crecimiento económico y político extraordinario, pero que tenía una sociedad totalmente sumergida en muchos aspectos, en una pobreza profunda. ¿Y qué importancia cobra acá en realidad? Y para que ustedes vean el sentido de la literatura, ¿no? Por supuesto. Porque a través de esas obras literarias podemos estudiar el estado de la infancia en la España del siglo XVI, que en realidad no nos va a llegar a través de ningún manual de historia ni de sociología. Imagínate, Catherine, la importancia, ¿no? Por esa razón, eso que decís vos, que a mí me parece fundamental tenerlo en cuenta y que lo tengamos en cuenta, es también la base de lo que hacemos nosotros en nuestro segmento. Nosotros estamos conociendo a través de la literatura el mundo, sectores del mundo, países o regiones, pero además pueblos, lenguas, diferentes formas de pensar y de vivir, de ahora y hacia atrás en el tiempo, y a veces hacia muy atrás en el tiempo. Ni que hablar. Y lo que vos dijiste, qué importante que es, no hay ningún manual ni ningún libro de historia que hable de cómo vivían los niños, la infancia y la adolescencia en esta época que es el Renacimiento. Y sí. El siglo de oro en España y en Portugal. Totalmente. Así que vamos a hablar un poquito primero de la obra. Vamos a leer algunas de las cosas, pobrecito, de las cosas que le pasaron. Pobre Lazarillo. Y posteriormente vamos a hablar de ese marco geográfico, geopolítico, económico y sociocultural que va después a tener sus fragmentaciones, porque toda Europa después va a arder. Todo va a arder en llamas debido justamente a esas desigualdades, ¿no? Y sí, hay cosas que ya hemos ido viendo de cómo va a venir el progreso después en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y cómo la clase trabajadora también se va a ir moviendo. Empieza a moverse, empieza a reclamar y empieza a buscar su lugar. Decíamos, la vida de Lazarillo de Tormes. Tormes es un río en la zona de Andalucía, y de sus fortunas y adversidades. Fueron muchas más las adversidades que las fortunas. Pobre Lázaro. Es la primera manifestación de la literatura picaresca, la novela picaresca. Es un antecedente, digamos, ¿no? Es el primero de todos. Después va a aparecer la novela picaresca y los cuentos picarescos. Fue editado en el año 1554. Estamos hablando de la justa mitad del siglo XVI en España. Es en un lenguaje antiguo, el lenguaje que en ese momento hablaban todos, la nobleza, el clero, el pueblo. De todas maneras, en el interior de España, lo mismo que en el interior de Portugal, en el interior de los otros países europeos, va a haber distintos dialectos, distintas formas de hablar que tienen que ver mucho también con el aislamiento y en la poca comunicación. Claro. Pero esto es un castellano antiguo. El estilo es epistolar. Él escribe a vuestra merced. Por esa razón, sepa vuestra merced. Sepa vuestra merced. Le narro a vuestra merced. Entonces es como una carta, es como una larga carta que escribe Lázaro de Tormes a alguien que no sabemos quién es y que cuenta desde su niñez hasta prácticamente su adultez o su primera juventud las cosas que pasó. Una especie de carta de recomendación, ¿no? Como quien escribe un currículum, digamos, algo así. Y escribe sus antecedentes. Sí. Bueno, una cuestión no así, porque él la quiere presentar a alguien. Sí, exacto. Es el currículum de Lázaro de Tormes. Es tal cual. Qué lindo la analogía que hiciste, me encantó.
El joven Lázaro entonces cuenta su vida desde la niñez hasta la edad adulta. Es una vida mísera, en la que vive prácticamente esclavizado gran parte del tiempo. Aún hoy se preguntan los críticos si existió en realidad, si está fundamentado en algún personaje de la época. ¿Quién lo escribió? O si alguien lo escribió que padeció si fue cuestiones el similares, autor si el autor de esta obra no habrá vivido todo eso de verdad. Aún hoy está en discusión y es una pregunta. Lo más probable es que haya sido una persona sumamente crítica de la sociedad en la que vivía. Está muy bien escrito, con el lenguaje propio de la época, y que quería hacer una crítica desde un ángulo diferente, desde el ángulo de los niños, de los adolescentes, pero una crítica muy mordaz, porque incluso hay cosas que Lázaro no cuenta. Por ejemplo, dice, por esta razón y otras que no diré, tuve que irme. Entonces eso te deja en un estado hasta de preocupación. ¿Qué cosas vivió? Claro. ¿Qué cosas le pasaron? Y un niño y un adolescente, un preadolescente, puede vivir cosas muy nefastas. Siempre ha pasado. No olvidemos entonces que estamos hablando en una lengua que es castellano antiguo, que nos pinta la vida de la sociedad española del siglo XVI. Él principalmente narra de sus andanzas en Toledo, la ciudad de Toledo, que es una ciudad que aún hoy en día mantiene sus murallas de la Edad Media. Un bellísimo lugar, lo conozco solamente a través de la geografía, Sí, pero yo también. pero es maravilloso Toledo. Las desventuras, todo lo que tuvo que vivir, porque vivió con 9 amos. Su madre enviudó y entonces se casó con un moro, que en general es una persona de piel oscura. Él habla de que su hermanito es negrito. Negrito, exactamente. Su hermanico, le dice el diminutivo, que con mucho afecto. Se casa con este hombre, tiene un hermanito, van cambiando de trabajo, pero en un determinado momento la madre ya no puede mantener a Lázaro, y lo que hace es lo que hacían muchísimas familias en esa época. Lo entrega a una persona para que sea su sirviente. Para que trabaje con él. Para que trabaje con él, para que trabaje para él. Y el primer amo es un ciego, del que vamos a ver. El ciego es terrible. Tremendo, es el primer amo. Es el primer amo. Y además de todo, nos saca una cantidad de prejuicios con respecto a que porque es ciego, por ejemplo, incluso se lo dicen a Lázaro, porque es ciego hay que apiadarse, porque es ciego hay que contemplarlo. Y el ciego es una persona nefasta en la vida de Lázaro. Muy mala Tan persona. es así que le marca la cara y le rompe los dientes para el resto de su vida. Es que el primer encuentro fue un golpe, ¿no? Exactamente, un golpe en la cabeza, un bastonazo. Entonces, observamos aquí que hay también una desmitificación de algunas cosas y de algunas personas y de algunas situaciones. Claro. Yo creo que quien escribió El Lazarillo de Tormes, o Lazarillo de Tormes, me da la impresión de que era una persona extremadamente inteligente y un crítico mordaz, o una crítica mordaz. No sabemos si fue hombre o mujer, pero fue muy creo que no lo vamos a saber. Jamás lo sabremos seguramente. Su lucha por la supervivencia, por sobrevivir, por comer, porque vamos a ver que permanentemente está luchando por la comida. O sea, lo primario, lo elemental. Totalmente. Lo hace transformarse en un pícaro. ¿Por qué un pícaro? Porque va a transformarse en alguien que engaña, que miente a medias para poder obtener lo que necesita. No lo que quiere, lo que necesita, como decís vos, primariamente. Que lo ayuda, ese pícaro es un personaje en realidad que se mueve de forma rápida, sigiloso. Sí, calculador. Y es muy encantador. Además es muy encantador el personaje y muy encantador la forma en que lo narra, ¿no? Más allá del dolor que provoca. Son 9 amos, decíamos, ahora los vamos a mencionar, que representan a los distintos estamentos y grupos de esa sociedad, principalmente de la sociedad urbana de la España del siglo XVI, pero también de Portugal, porque España y Portugal, más allá de que tenían imperios enormes, ambos tenían una vida interna de mucha pobreza, de mucha soledad, de niños que no eran objetos de derecho y que tampoco, y mucho menos, sujetos de derecho. Yo quiero aclarar esto. La población creció y la población siguió
digamos, su crecimiento natural, porque la mayor parte de las madres y los padres amaban a sus hijos, los cuidaban y los protegían. Pero muchas veces la falta de elementos básicos como la comida, o el hecho de ser familias numerosas, o la falta de afecto creada porque había muchos hijos que mantener y eran más un problema que algo a lo que amar, hacía que se entregaran o hasta se vendieran. Pero eso no quita la importancia de la madre y del padre en este momento, como en cualquier otro momento de la historia. Y esto permitió que siguiéramos Ni que hablar. prosperando como especie. Ahora, el oyente se preguntará si la introducción, digamos, a esta historia fue que la España era rica, que estamos hablando de un siglo de oro, de una España conquistadora. ¿Cómo puede ser que haya tanta pobreza? Que haya niños en la calle y padres pasando tanta necesidad. Exactamente, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de esta España que nosotros estamos viendo, era un colador. Toda la riqueza era principalmente para pagar las deudas adquiridas. Hay además un crecimiento impresionante del ejército y de la armada, de la parte naval, desde la época de los descubrimientos. Claro. Porque una cosa fue el descubrimiento, que, bueno, pueden decir nuestros oyentes, no fue un descubrimiento, sino que fue un reconocimiento geográfico y político, bien. Claro. Pero no nos olvidemos nosotros, tenemos que siempre recordar que eso determinó el exprimir a ese territorio, al nuevo mundo, como le llamaban, como si fuera un limón. Pero había que también defenderlo. No nos olvidemos que estaban peleando por estas mismas tierras España, Portugal, que estaba Inglaterra siempre al acecho, que estaba Francia. Entonces, ¿qué pasa con todas esas riquezas? Esas riquezas son principalmente para la corte, para el clero y para pagar las deudas de una España que terminó sin nada. Tengamos en cuenta que en esta época aún vivimos en una sociedad feudal. Por ¿no? supuesto. Entonces, por supuesto. Va a estar dividida en clero y nobleza justamente, claro. Y en aquellos no privilegiados y no privilegiados. Exactamente. Todavía el feudalismo existe, de hecho. Por más que estamos en pleno renacimiento y siglo de oro, existe el feudalismo. Y en el interior español, en el interior portugués, de toda Europa, los señores feudales, con los títulos nobiliarios que le correspondieran, eran los dueños de la tierra, quienes pagaban o mantenían a sus vasallos o a sus empleados. Pero todavía existía eso. Eso también es importantísimo destacarlo. 9 amos, porque además eran amos, o sea, eran los dueños temporales de Lázaro de Tormes. El ciego, el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced, el buldero, que es un vendedor de bulas, después vamos a ver lo que son las bulas, el pintor, representante de todo ese momento de desarrollo renacentista. El arte vuelve a ser importante. No es que no lo fuera en la Edad Media, pero en la Edad Media era un arte colectivo y era un arte religioso. Aquí comienza de nuevo a florecer el arte individual o el arte de los maestros y sus discípulos, la pintura, la escultura, la arquitectura como arte, ¿no? Y la literatura, por supuesto, y acá tenemos una de las obras. Así que el pintor, el capellán, que es el primer trabajo que tiene con paga, y que cuando puede tener la paga para comprarse ropa y una espada, se va. Y claro, no se iba a quedar, por favor. El alguacil y el arcipreste de San Salvador, que es el último de los amos, ya él es un joven, le presenta a quien será su esposa, pero la esposa es de armas tomar. Pobre Lázaro, para que vean, claro, ahí está lo picaresco también y las adversidades, sí, ¿no? las adversidades. O sea, uno puede decir, bueno, puede ser que se case y ya Lázaro se desprenda y la mujer La esposa es una cosa espantosa, es de armas tomar, se va, perdón, se va y además de irse, se va de noche. ¿Le pueden traer un vasito de agua? ¿Serían tan amables? No sé qué me pasó. Debe Debe ser Lázaro. Lázaro, La emoción. Lázaro, me emocioné. La cuestión es que se va, pero va a la hora que quiere. Entonces cuando le reprenden para ver qué es lo que está haciendo, ella arma un escándalo y un descalabro
que, bueno, no vamos a hacer un spoiler, porque si no, estamos contando una historia interesante. Sí. Vamos pasito a paso. Pasito a pasito. Como estructura externa, en realidad, mientras te dejo tomar aire tranquila, Sí, es Perdón, audiencia. No sé qué me No, pasó. tranqui. Es el prólogo y Gracias, además 7 Facundo. tratados. O sea, es decir, que estos 9 amos o todo esto que vive Lázaro a través de los 9 amos, incluido el relato de su nacimiento y la relación con su madre y lo que sucede con su padre, está relatado en un prólogo, ¿tá? Que es la Exacto, presentación, exacto. y 7 tratados. Exactamente. ¿Tá? Muy bien. Esa es la estructura perfecta, la estructura de la obra. Ujú. Tenemos a la profe acá que nos deja perfectamente. Eso Sí. es importantísimo porque, digamos, la estructura de una obra literaria es importantísima de saber. Así que tenemos el prólogo, que también es la presentación, ¿verdad? Ujú. Sí. Y después los 7 tratados. Y en esos 7 tratados aparecen los 9 amos. ¿Está? ¿Sabes qué? Quedó. Me dio gracia. Viste que estábamos contando hace un ratito, lo voy a decir porque hace ratito lo tengo marcado Sí, acá. sí. Y me encanta esta frase. Léela, por favor. ver A si mí me me fue encantaría ahora. que con tu hermosa voz fuéramos leyendo algunos de los amos que tuvo porque son... Relatabas hace un ratito, la mamá de Lázaro vuelve a estar en pareja con un moro, que es muy morocho. muy morocho. Tienen a este Hermanico. hermanico que él dice, ¿no? Y sucede una cosa muy particular y que a él le da gracia incluso, porque Lázaro dice, madre, cuco, porque se asustaba al ver a su padre, el niño. Claro, claro. El niño también era moro, era negrito. Claro, sí, pero se asustaba de Se verlo. asustaba de su propio padre. Claro. Entonces Lázaro decía, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Ay, es una frase de una profundidad Filosofía. y una filosofía intensísima. Y creo que es, Catherine, la raíz Ujú. de todo lo que viene después. Porque la mayor parte de estos personajes eran capaces de juzgar y de, digamos, de engañar a otros y no se veían a sí mismos. Qué Qué increíble, ¿no? hermoso. Madre Cuco. Además me encantaría verlo al morito Sí, corriendo el asustando- padre. asustándose de su propio Claro, porque padre. veía a la mamá de Lázaro y a Lázaro Claro, blancos, de tez blanca. de tez muy blanca, mediterránea, y el papá negro, entonces, o por lo menos moro. Él dice negro. Él dice negro, sí. Sí. Pero es de una intensidad, es intensa la novela. Sí, es tremendo. Estupendo, ahí la tenemos armada en su estructura. Antes de hablar de la época, tendríamos que leer. ¿Por qué no lees algo sobre? ¿Querés leer sobre el ciego? A ver, ¿qué Oh, tenés ahí? Acá tengo, Yo mira. lo tengo todo rayado. el libro. Acá, sí. Yo, por ejemplo, hice una extracción porque no lo tengo, el Lazarillo de Tormes. Tengo que bajarlo a mi Kindle o comprarlo porque hace mucho que lo estoy buscando, no lo encuentro. Acá aparece uno de los momentos más duros en el libro, que es cuando él, después de engañar al ciego, de hacerle un Sí. agujerito al jarro para poder tomarse el Ay, vino, pobre, sí. y de como el ciego no veía, trataba de subrepticiamente sacar las migajas de pan. El ciego le dice, bueno, si yo viera, podría decir que eres tú, Lázaro, pero en realidad no sé. A ver ¿Qué le lo que le pasaba? contesta. No diréis, tío, que que lo he bebido yo. Le dice Lázaro, ¿no? Por Porque le supuesto. tomaba el vino. Le había hecho una trampa para poder Le había tomar hecho unas un gotitas. agujerito, sí, exactamente, unas gotitas de vino. Pues no le quitáis de la mano. Tantas vueltas y tiento dio al jarro que echó la fuente y cayó en la burla. Mas así lo disimuló, como si lo hubiera sentido, y luego otro día, teniendo yo resumando mi jarro como solía, mi jarro, ¿no? Eso es. Sí, es un No encanto. era de él, en realidad Es era del un ciego. encanto, es un encanto. No pensando en el daño que me estaba aparejado, ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos. Mi cara puesta al cielo, un poco cerrados los ojos, por mejor gustar el sabor delicioso del licor. Sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza. Y con toda su fuerza, alzando con 2 manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca, aullándose como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto guardaba antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso. Verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que hay en él, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé.
te das cuenta, ¿no? Digamos, la capacidad de la narración de mostrar una crueldad tan grande hacia un niño. Ahora dice, mira lo que le responde el ciego, dice: desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Y otros donaires, que a mi gusto no lo eran. Re enojado. Muy enojado, Sí. Lazarillo, muy enojado, porque realmente lo dañó mucho. ¿Qué observamos? Observamos acá justamente el desprendimiento de los prejuicios, Catherine. Creo que estás de acuerdo en eso conmigo. El ciego era visto generalmente, todas las personas minusválidas, pero los ciegos eran vistos como personas a tener en cuenta, a respetar mucho, a cuidar, cosa que en la mayor parte de las veces correspondía, pero muchos de ellos, que vivían también en una vida muy desgraciada, porque vivían en la calle, vivían en la extrema pobreza en también, la el ciego. pobreza más grande, eran sumamente pícaros también, es decir, eran bastante malévolos en sus sentimientos. La ceguera, yo creo que desde la época de los griegos estaba también unida a aquello de que, bueno, que podían ver cosas que nosotros no. Entonces había un respeto como más profundo hacia la ceguera como minusvalía. El ate era en griego, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí vemos nosotros cómo este ciego es malo, porque más allá de todo, después se regodea de lo que le hizo. ¿Viste, Lázaro? Lo que fue tu falta de salud ahora te cura. Porque lo curaba con vino, porque era lo que tenía para curarlo, pero primero le deshizo la cara. Entonces, encuentra acá, algunos elementos que lo van a hacer el pícaro que después ser. Es el que va a engañar, el que va a mentir, para obtener comida. Y volvemos a lo mismo. Son las cosas que lo hacen. Claro. Como decimos a veces, ¿no? Te hizo la calle, bueno, Por a Lázaro supuesto, lo hace a la Lázaro calle. lo hace la calle. Sí. Exactamente. Van a aparecer distintos amos, porque por supuesto que él cuando puede escapa del ciego, va a escapar del ciego. Y habíamos visto que después va a estar con el clérigo. Fíjate, quisieron mis hados, o por mejor decir, mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener, de tal manera y postura que el aire resoplo que yo durmiendo echaba salía por el hueco de la llave, que de canuto era y silbaba, según mi desastre quiso, muy recio. De tal quisieron mis hados, o por mejor decir mis pecados, que el clérigo supiera de qué cosas le estaba haciendo. Levantóse muy paso con un garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud. Él entra a trabajar con el clérigo, que es un hombre que solo piensa en sí mismo y en cómo obtener más dinero para él. Piensen en el impacto que podía tener esto, hablar mal de un clérigo en plena España del siglo XVI. Estamos hablando que la iglesia tenía tanto o más poder que la monarquía. Pero no se lo cuestionaba. No, jamás. Él entra al clérigo, y el clérigo que le dice que va a tener protección, cuidado y qué sé yo, tenía la comida guardada en un baúl. De ahí que él se hace de una llave, que cuando vio que el clérigo estaba buscándola por todos lados, se la pone en la boca. El clérigo pensó que en primer lugar pensó que la comida se la sacaba un ratón, después que era una culebra. Y aquí es cuando aparece con el garrote y lo encuentra a Lázaro sacando comida, migajas de pan del baúl que el clérigo cerraba con llave para que él no accediera al alimento. Es terrible. Fíjense ustedes lo que planteó recién Catherine. Está haciendo una crítica terrible de actitudes deleznables de los miembros de la iglesia. Por eso creo yo también que el anonimato tiene mucho que ver con las cosas que estaban escritas. Y sí, y el símbolo del pan además, ¿no? El pan, claro. Justamente te das un garrotazo, un clero, por sacar un pan de un baúl. Por supuesto, además el pan que el clérigo se guardaba casi siempre era el pan de la misa. Porque antes de las hostias consagradas que se ven en la iglesia del siglo XVIII, XIX, era un pan que se partía en pedacitos y que se iba pasando.
Entonces un pan consagrado se lo guardaba para él y no le daba absolutamente nada a quien tenía a su servicio, que era Lázaro. Fíjate cómo le hinca el diente, ¿no? Y después vamos a ver que es la época de la Sagrada Inquisición. Sí. De la Santa. Que lo sufrió el mismo librito, ¿no? Claro que sí, el mismo libro. Menos mal que no lo sufrió el autor. Pienso que el autor o la autora no. Y no lo sabemos. Pero como estuvo en el anonimato, no creo que nadie lo haya... Me parece que nadie pudo haberlo delatado. ¿Vos qué decís? ¿O sí? Oh, sí, no lo sabemos. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud, por no ser sentido de la culebra. Y como cerca se vio, pensó que allí en las pajas, do yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe, contaba él que se había llegado a mí y dándome grandes voces, llamándome, procuro recordarme. Despertarme significa recordarme, ¿no? Mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba y conoció el daño que me había hecho, y con mucha priesa fue a buscar lumbre. Y llegando con ella, hallóme quejando, todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras, que podría ser aquella llave, miróla, sacándomela de todo de la boca, y vio lo que era, porque en las guardas nada de la suya diferenciaba. Fue luego a probarla, y con ella probó el maleficio. Debió de decir el cruel cazador: el ratón y la culebra que me daban guerra y me comían mi hacienda he hallado. De lo que sucedió en aquellos 3 días siguientes, ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena, sin sentido. Ahí está, hay un diálogo con Jonás. Exactamente, está comparándose con Jonás, digamos el hecho bíblico de Jonás dentro de la ballena, ¿no? Entonces, más de como esto que he contado oí, después que en mí torné, decir a mi amo, al cual cuantos allí venían le contaba por extenso. A cabo de 3 días yo torné en mi sentido y vine echado en mis pajas, la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije: ¿qué es esto? Respondióme el cruel sacerdote: a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Y miré por mí y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba, y los vecinos, y comiénzame a quitar trapos de la cabeza y curar el garrotazo. Y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron: pues ha tornado en su acuerdo, placerá a Dios, no será nada. Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo, pecador, a llorarlas. Claro, a reírse de sus hazañas. De sus hazañas, se reían de, miren, claro, le había pasado esto porque fue consecuencia de que él le robaba al clérigo. Vemos además la forma de pensar de un pueblo muy ligado a la iglesia. Claro. Las mujeres estaban felices de que, bueno, iba a sobrevivir, iba a poder estar bien, pero se reían de cómo el clérigo le había dado un palo por la cabeza que lo dejó sin sentido 3 días. ¿Por qué? Porque había tratado de comer. Es muy ácido, es ¿no? Muy cruel. Y es muy cruel, muy cruel. Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío, le dice el cura al final. Otra de las frases que es tremenda. Impresionante. De ahora, de aquí en más, tú eres tuyo y yo mío. Es un niño. Va a la calle de nuevo. Y ahí tiene que acordarse, recordar la frase de la madre que le dice al despedirse: válete por ti, Lázaro. Claro, la madre le dice, ya es el primer momento, válete por ti. Es una situación, si nosotros nos ponemos en consonancia con la, digamos, con la parte de vivencia personal, es una situación terrible. Y sin embargo, mucha gente que leía este libro en tiempos posteriores se reía mucho, porque eran las historias de un pícaro. Y se supone que el pícaro tiene lo que se merece.
Claro. Y en este caso estamos hablando de un niño. La niñez en esta época, una situación más que dolorosa. El ratón y la culebra me encantó porque además el cura estaba tan seguro de que era un ratón y una culebra, no le pega pensando que es Lázaro, le pega pensando que es una culebra. La alimaña. Pero después se da cuenta de que, bueno, de que le pegó a quien lo servía. Eso no lo hace arrepentirse. Es muy amargo, ¿no? Sí, no está el perdón tampoco. Claro, exactamente. Luego aparece el escudero. A mí me encantaría que vos leyeras un poco sobre el escudero, lo tengo acá. El escudero es un personaje. Es un personaje. ¿Qué pasa? Vieron que decíamos que a nivel social estaban los privilegiados y los no privilegiados. Hay una parte de la sociedad privilegiada de la España del 2016, del siglo XVI, que es improductiva, ¿tá? Que vive de los diezmos, que vive, ¿no?, de los impuestos que en realidad la gente paga, pero ellos en realidad lo que intentan es mantener una imagen para una afuera, ¿no? Y para adentro viven mucho pobres. Por supuesto. Y el escudero es la representación perfecta de esa clase improductiva de la que vos hablas. Es un escudero. Es decir, normalmente está al servicio de un caballero casi siempre, ¿no? O sea, de un soldado de caballería. Al estilo Sancho. Exacto, al estilo Sancho Panza. Ya que estamos en el siglo XVI. Sí, por supuesto, era el escudero de Don Quijote. Entonces, él entra a trabajar con el escudero. Van pasándole cosas, entra a trabajar con él. Y bueno, el escudero le dice, tú vas a vivir bien conmigo, vas a tener comida, te voy a poder alimentar, etcétera, etcétera. Y empieza a darse cuenta de que si él no consigue algo de comer, no come ninguno de los dos. Si Lázaro no consigue algo de comer, no come ninguno. Ahí cae Lázaro también, porque Lázaro está contento de que va a ir con un escudero. Claro. Dice, bueno, crecí, ahora sí, se terminó el hambre. Por supuesto, y va a pasar peor. Y lo pasa peor. Cuando cae en la realidad de lo que estaba viviendo esa clase. Exactamente. Mira, acá dice, no sé yo eso, le dije, mas a mí no me pone asco el sabor de ello, había conseguido pan. Así plega a Dios, dijo el pobre de mi amo. Allí le dice el pobre de mi amo. Y llevándolo a la boca comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro. Sabrosísimo pan está, dijo, por Dios. Me gustaría que vos lo siguieras leyendo, porque además hablan de cómo duermen y... Ay, sí. Ay, por favor. Y como le sentí que el pie cojeaba, dime prisa, por lo que vi en disposición. Si acabas antes que yo, se comedirá en ayudarme a lo que me quedase. Y con esto acabamos casi a una. Y a mi amo comenzó a sacudir con las manos unas pocas migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían quedado. Y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado, y no muy nuevo. Y desde que hubo bebido convidóme con él. Yo, por hacer el continente, dije, Señor, no bebo vino. Claro, yo la experiencia que había tenido con el ciego. Sí, por favor, ya con el ciego le bastó. Y él le dice, agua es. Bien puedes beber. Entonces tomé el jarro, bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja. Así estuvimos hasta la noche hablando en cosas que me preguntaba cuáles. Yo le respondí lo mejor que supe. En este tiempo, metiéndome en la cara donde estaba la cámara donde estaba el jarro, que bebimos, y díjome, mozo, párate allí y verás cómo hacemos esta cama, para que la sepas hacer de aquí en adelante. Púseme de un cabo y del otro. Hicimos la negra cama, en la cual no había mucho que hacer, porque ella tenía sobre unos bancos un cañizo, sobre el cual estaba tendida la ropa, que por no estar muy continuada a lavarse, no parecía colchón, aunque servía de él, con harta menos lana que era menester. Aquel tendimos, haciendo cuenta de ablandale, lo cual era imposible, porque de lo duro mal se puede hacer blando. El diablo del enjalama, maldita la cosa tenía dentro de sí, que puesto sobre el cañizo todas las cañas se señalaban y parecían a lo propio encuesto del flaquísimo puerco. O sea, la cama eran la misma ropa. La misma ropa que usaba, que por supuesto no lavaba, con cañas, es decir, es un catre de cañas. Claro. Entonces se da cuenta Lázaro y durante un tiempo está viviendo con el escudero y es él el que consigue el alimento. Porque, bueno, le tiene piedad. Claro. Hay una piedad que también a veces se mezcla con la rabia propia de lo que aparenta, porque el escudero aparenta ser una persona
pudiente, una persona respetada, una persona de un poder adquisitivo holgado, y en realidad es un pobre hombre que tiene este chico como un sirviente y ni siquiera puede darle de comer. Al contrario, lo tiene para ver si puede conseguir comida. Creo que hay un pasaje en esta parte del escudero en la que se habla de cómo se viste el escudero para salir al exterior, ¿no? Claro, claro. Cómo es esa vestimenta que en realidad justamente es reflejo de eso, de la imagen que quiero dar para afuera, pero la pobreza que vivo adentro, ¿no? Exactamente. Dice Lázaro, acá no lo tengo, pero mira con lo que le plantea cuando se va a dormir. Lázaro, ya es tarde, y de aquí a la plaza hay gran trecho. También en esta ciudad andan muchos ladrones que siendo de noche capean. Pasemos como podamos, y mañana, venido el día, Dios hará merced. Porque yo, por estar solo, no estoy proveído. Antes he comido estos días por allá afuera, mas agora hacerlo hemos de otra manera. Fíjate cómo despacio, digamos, de una manera muy sutil, le plantea, le dice, sí, comí, no ha comido. No ha comido, le Por miente supuesto, además. por supuesto. Señor, de mí, dije yo, ninguna pena tengo vuestra merced, de mí ninguna pena tengo vuestra merced, que sé pasar una noche y aún más si es menester sin comer. Vivirás más y más sano, ninguna pena tenga vuestra merced, dice. Vivirás más y más sano, me respondió, porque como decíamos hoy, no hay tal cosa en el mundo para vivir mucho como comer poco. Claro, es lo que le pasa a él. Entonces, hay, como vos decís, no lo tengo acá, pero además cómo se viste, cómo se arregla para mostrar aquello que no es. Lázaro tiene vivir que de apariencias, claro, en realidad, que eso se puede replicar en cualquier época, por ¿no? supuesto hasta que en la sí. actual. Exacto, siempre, Siempre. Catherine. Y una de las cosas que a mí me llama más la atención es que Lázaro duerme en el suelo. Duerme en el suelo, se rebuja, y él dice, siento todos mis huesos contra el suelo helado, además. Bueno, después está con el fraile de la Merced. Allí es donde dice en algún momento que por estas cosas y algunas otras hube de irme de allí, que es realmente bastante Él dice complejo. una frase con el clérigo que es tremenda y creo que sintetiza todo, ¿no? Dice, escapé del trueno y di en el relámpago. Claro. O sea, pobre Lázaro. No daba de daba Guatemala pie a con Guatepeor. bola. No, de Guatemala a Guatepeor. Posteriormente, hay una que a mí me gusta muchísimo, que es la del buldero, porque el buldero es el vendedor de bulas. ¿Qué son las bulas? La bula era una especie de declaración papal dada por el papado, en el que vos la tenías que comprar, ojo, no era nada regalado. Claro. Vos tenías que comprar una bula, y la bula permitía perdón de determinados pecados, las bulas papales. Mira. Eso después con el tiempo se transformó en aquellas estampitas que decía, bueno, podías tener determinadas, digamos, te liberaban de días en el purgatorio. Era como una especie de libertad a prueba. Claro. Pero en el más allá. En el más allá, claro. La bula papal. Tú comprabas una bula y tenías el perdón de una cantidad de pecados cometidos. Por supuesto, ¿no? Con dinero contante y sonante. Estamos hablando de oro. Lo que es la fe, ¿no? Ahora estaríamos ante Claro. estafadores, en realidad. Por supuesto. Posteriormente, eso fue a parar a las indulgencias, que tenía que ver con las oraciones o los comportamientos, en los cuales vos cumplías días de purgatorio si decías determinada oración o hacías determinado acto. En este momento era una compra de bula, las bulas papales, permisos concedidos por la autoridad papal para que tuvieras, por ejemplo, perdón de determinados pecados o pudieras hacer determinadas cosas. No nos olvidemos, decíamos, que es también la época de la Santa Inquisición. Bueno. Que de santo no tenía absolutamente nada, No. pero bueno. Sí, en Y realidad. el buldero, acá no aparece porque no tengo todo el tratado, pero a mí me encantó cuando el buldero calentó un crucifijo y después lo hizo como que lo besaba y lo hacía besar a la gente que iba a la misa, y la gente salía huyendo despavorida a ponerse agua en la boca porque estaba quemada. Y él decía, milagro, milagro. Sí, tremendo chanta. Un chanta, pero total, absolutamente. Entonces dice, Tratado quinto, cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó.
En el quinto por mi ventura di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver espero, ni pienso que nadie vio. Ahí lo que Lázaro aprende en realidad es la venta, el ser sinvergüenza, digamos, ¿no? Claro. El venderse, Por el supuesto, discurso. Claro, todo aquello que es subrepticio, todo aquello que es Envolverte. envolverte. Esa es la idea. Entrando en los lugares donde había de presentar la bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni substancia. Una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiñales. Ansí procuraba tenerlos propicios, porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín por no dar tropezón. O sea, primero preguntaba si sabían latín. Si sabían latín, hablaba en el lenguaje propio del pueblo, ¿no? Porque no sabía latín. Claro. Más aprovechábase de un gentil y bien cortado romance, hablaban las lenguas vernáculas, y bien cortado romance y desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo que más con dineros que con letras y que con letras, entonces allí hacía de las suyas. Porque todos los que lo veían hacer sería larga de contar. Diré uno muy sutil y donoso, con lo cual probaré bien su suficiencia. En un lugar de la Sagra de Toledo había predicado 2 o 3 días haciendo sus acostumbradas diligencias y no le habían tomado bula, ni a mi ver tenían intención de se la tomar. Estaba dado al diablo con aquello y pensando qué hacer se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana despedir la bula. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil, y sobre el juego vinieron a reñir y a ver malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario. Sobre esto el señor comisario, mi señor tomó un lanzón que en el portal donde jugaba estaba. El alguacil puso mano a su espada. Y ahí, bueno, hubo un enfrentamiento que no llegó a más. Pero una de las cosas que hace es justamente calentar la cruz en el fuego para que después pudieran besarla a los feligreses y entonces decir, ¡ay, milagro! El buldero. Entonces, el buldero puede. Puede, claro. Pero es realmente muy, 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 muy duro. La fuente de la que yo tomé algunas de estas cosas que se hablan sobre el siglo XVI, Catherine, es Enrique Yepes, que tiene un tratado justamente sobre España en el siglo XVI y empieza por las últimas décadas del siglo XV. Todo esto que tú y yo leímos, que hemos conversado, tiene que ver con esa sociedad de ese siglo de oro. Sí. La unidad española comienza a fines del siglo XV con el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unen Castilla y Aragón en 1479 en una boda secreta porque eran prácticamente enemigos, unifican España. Al unificarse el reino de España, buscan también unificar la lengua, cosa que hasta el día de hoy no se ha podido. No. ¿Te das cuenta, no? La fuerza de los pueblos. La fuerza de los pueblos, exactamente. El reino se formó alrededor de la Iglesia Católica, que, como decíamos, tenía más poder que la monarquía en este momento. Se fundó la horrible, espantosa Santa Inquisición en 1478, que va a determinar la muerte de muchísimas personas que, digamos, que eran acusadas de herejía, de la quema de libros. La quema de libros, que se hizo muchas veces. Incluso, las cosas que se habrán perdido ahí. Por supuesto que sí. Los árabes, los musulmanes, fueron los grandes rescatistas en este momento. Vamos a ver seguramente cuando hablemos de las 1001 noches, cómo estos sabios de la época del Renacimiento fueron quienes, huyendo muchas veces o convirtiéndose otras, trataron de esconder lo que podían para que no fuera a parar a las llamas. Además de eso, las personas que morían en la hoguera. Claro. Todo aquel que pudiera ser acusado de herejía o que no simpatizara al inquisidor. Sí, sí. Podemos ver esto también. Sí, eso ya después pasa el despotismo, ¿no? O sea, claro. ya lo es,
Pero quiero decir, más allá de estar en contra de la iglesia, ya Por te supuesto. caía mal y... Claro, yo quiero destacar 2 obras, por ejemplo, que para mí son magníficas. Una es el cuento El jorobado de Notre Dame, que está en está en Los Miserables, ¿no? Les Miserables de Víctor Hugo. Y después Humberto, mucho más reciente, Humberto Eco, el gran Humberto Eco, de quien vamos a hablar, porque yo sé que a vos también te encanta, el gran semiólogo que fue Humberto Eco, en esa novela exquisita, maravillosa, que es El nombre de la rosa. Claro. Y ahí vemos cómo la Inquisición hacía lo que quería y que muchas veces ni siquiera tenían, digamos, la delicadeza siquiera de plantear a los monarcas o a quienes fuera. La Iglesia tenía un poder prácticamente absoluto. Y sí. Y estamos hablando de la Iglesia de ese momento, ¿no? Y ese poder político-económico que tenía. Es el año, en 1492, es cuando Cristóbal Colón llega hasta el continente nuestro, hasta el Nuevo Mundo. Y el mismo año, en 1492, España absorbe toda el área musulmana, que eran Córdoba, toda la región de Andalucía, que estaba ocupada por los moros, como ellos lo llamaban, y después, además, el área de los judíos. Aquí, si no se convierten, se tienen que ir. Claro. Es la conversión o el exilio, o irse, salir. Hay muchísimos que se van y otros que se convierten. Algunos se convierten y practican, otros se convierten y practican de la boca para afuera y dentro de su casa practican su fe, judía o musulmana. Claro. Pero es una época de diáspora muy importante, tanto de los musulmanes como de los judíos. Hay un fortalecimiento político y económico de la Iglesia, como decíamos. España se enriquece de una manera desbordante, pero a través de ella va pasando toda... Así como la guerra en la tira. Exacto, todo se va perdiendo. Una economía basada en las finanzas y no en la producción, porque no se produjo en el Nuevo Mundo. Después se comenzó a producir los cultivos tropicales como la caña de azúcar, el café, pero eso es muy posterior. En esta época es extraer los metales preciosos que pasaban a través de España para pagar deudas y para hacer crecer a su flota, que fue la más importante del mundo durante mucho tiempo, la Armada Invencible, y posteriormente también a pagar a los soldados. La sociedad estaba profundamente dividida, como tú lo decías, por regiones, por etnias, por legislaciones, por lenguas. Los musulmanes y judíos conversos eran tratados como ciudadanos de segunda. Ellos eran ciudadanos de segunda y los tiempos de tolerancia vinieron mucho después. Uno de los principales fundadores vino justamente de la Iglesia, fue Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. Los jesuitas van a ser dentro de la Iglesia grandes reformadores a nivel del conocimiento, incluso de valoración de la ciencia. Claro. ¿No? Los jesuitas van a ser quienes van a romper toda esta parte, digamos, de Iglesia hasta hoy cerrada hasta el día de hoy. Los jesuitas son científicos, antes que nada. Había una división entre los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Siempre eran mucho más valorados los cristianos que venían de familias cristianas que los cristianos conversos, aquellos que se habían convertido. El comportamiento real y las apariencias, de que hablábamos justamente con el escudero, ¿no?, determinaban la crítica de aquellos que buscaban la transformación. Eran los buenos curas, los buenos fundadores de órdenes eclesiásticas, los buenos ciudadanos, los buenos musulmanes, los buenos judíos, la buena gente. La buena gente quería transformar esa sociedad que era pura apariencia y que adentro tenía tanta corrupción. Sí. Y ahí lo vemos en Lázaro de Tormes. La literatura de la época, entre ella el Lazarillo, nos muestra esto. Hay un libro editado por Francisco Núñez Roldán que se llama La infancia en España y Portugal, siglos XVI al XIX. ¿Mira? Son 9 artículos. Yo leí algunos. Es impresionante, porque te muestra esa falta de amparo, ese desamparo tan grande. Los padres tenían que dar cuenta de sus hijos a la iglesia, por supuesto los bautizaban, etcétera, pero muchas veces no lo hacían por lejanía, porque no querían, porque eran muchos, porque estaban enfermos, por tantas cosas. La institución buscaba tener el poder sobre la población haciendo un registro, y es algo que era lógico. Por supuesto que había muchos curas que hacían un registro para poder también ayudarlos, pero no nos olvidemos que la iglesia tenía un poder político impresionante en este momento. Claro. Entonces, nadie les hacía caso a quienes quisieran ayudar a los pobres.
hay además una gran población que practica la fe católica y hay una fe que está basada en el miedo. El cielo, el infierno, el purgatorio. El purgatorio es ese lugar que permitía las bulas y que permitía las indulgencias, que se compraban con dinero. Entonces ahí tenemos el pecado, el arrepentimiento, pero el arrepentimiento va con una cuestión monetaria. Claro. ¿Sabes que me quedé pensando también que ese descuido de la sociedad española también se da? Porque en realidad todo el interés de ellos estaba en las nuevas tierras que estaban conquistando. Por supuesto, o sea, sí, Catherine, el foco nunca iba a estar en la misma tierra de ellos. Perfecto, es tal cual tú lo decís. Había un mundo nuevo, el nuevo mundo. Y había que evangelizarlo, había que y allí predicar salían todos aquellos frailes que eran los frailes evangelizadores, que muchas veces trataron como niños, ¿no? Como menores de edad, a los aborígenes, que otras veces los hicieron trabajar para ellos y que lamentablemente aquellos que quisieron hacer el bien, ¿no? Fueron muchas veces o despedidos o muertos, además de que llevaron los virus y las bacterias propias de una Europa muy enferma a una América que tenía sus propias enfermedades y que tenía pero sus propias curas también naturales a través de la cultura indígena, ¿no? Exactamente. Hablando de la Santa Inquisición y demás, este librito Lazarillo de Tormes que hoy compartimos, publicado en 1554, fue incluido en el índice de libros prohibidos, ¿no? El índice de libros prohibidos para la época. Fue realmente terrible. Fue terrible para todos quienes quisieron escribir. Y quienes copiaban eran los frailes. Y lo último que quiero destacar es que en ese libro que te decía, La infancia de España y Portugal, siglos XVI a XIX, hay un artículo de Antonia López que dice: Nacer y sobrevivir, la peligrosa infancia en Portugal en los siglos XVII y XIX. Imagínate lo que fue varios siglos antes, ¿no? En este momento empezó por parte de algunas buenas personas, que las hubo en todos los estratos y en todos los estamentos sociales, la creación de los orfanatos y de los lugares de cuidado, para que los niños que estaban abandonados fueran protegidos. Pero de todas maneras, muchas veces a los padres les servía más darlo y obtener cierta recompensa. Claro. El anónimo que hemos visto hoy, el Lazarillo de Tormes, nos pinta, como decías vos perfectamente, una sociedad de otro tiempo, en un momento extremadamente glorioso por un lado y extremadamente tormentoso y desolador por el otro. Me parece que es interesantísimo. No es fácil de leer el Lazarillo porque es muy antiguo el lenguaje, pero dentro de las obras anónimas yo creo que es de lo más grande que hay para conocer el pasado. Sí, es tremendo. Allá están hace rato en posición de hablar. No, María, el misterio de la palabra y el nombre de la columna. Y en algo que decías, bueno, en la quema de libros, hay mucha gente que ha accedido a comprender lo que sería, ¿no?, una quema de libros con el libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que está inspirado también en esto, y hablar, a mí me gustaría hablar de los bibliocaustos, digamos, como cuando se quiere imponer algo sobre otra cosa, rápidamente se quema la información vital que tienen los libros, el poder que tiene el libro. Qué interesante. Claro, porque en cada régimen totalitario siempre se buscó, primero, prohibir los libros, ¿no? Quemar los libros. Eso que decís es tan importante. El manejo de la información. Claro. Y lo que se Hoy sabe. te cancelan, ¿no?, de forma virtual, pero en ese momento te cancelaban quemando. Claro, te saqueaban los lugares o buscaban los libros y los quemaban directamente para prohibir el acceso al conocimiento o a una opinión crítica. Diferente, a una crítica. Claro, por esa razón en el Índex también estaba Lazarillo, porque hacía una pintura, Esteban, tan perfecta de los distintos grupos. Ahora, vos mira, Esteban, lo que vos estás diciendo, siempre desde lo más antiguo, que es cierto lo que planteaste, lo primero, antes de las personas, lo primero que se destruye es lo que está contenido, la información contenida, lo que está escrito, aquello que tiene información. Pasó la Biblioteca de Alejandría. De ahí la importancia de los árabes, por ejemplo, que compraban libros, que
digamos, los sultanes, los jerarcas árabes, mandaban flotas y mandaban emisarios a comprar libros para preservarlos. Después, esta época, la Edad Media. En la Edad Media, la quema de libros, la Inquisición y el Renacimiento. La quema de libros fue algo que estaba a la orden del día. Bueno, no nos olvidemos de científicos de la época, de pensadores. Hablemos, bueno, no solamente de Galileo. Pensemos en muchos de ellos que tenían, digamos, conocimientos astronómicos. Lo primero es quemar. Y bueno, hoy en día, cuando hay algo que realmente puede causar, y estoy hablando de verdades, no estoy hablando de fake news, aquello que puede causar molestia, normalmente... Sí, acá estaba leyendo el Bibliocausto español, la quema de libros por el franquismo durante la guerra y posguerra. En cada localidad conquistada se saqueaban librerías, editoriales y bibliotecas para hacerlas arder en la plaza pública. O sea, impresionante. Sí. Y tan posterior, ¿no? Cómo volver a la historia y esto de lo cíclico de la historia, ¿no? Es lo mismo. Por eso hablaba del poder que sigue teniendo a lo largo de los siglos. La palabra. La palabra. La palabra, Esteban, la palabra. El primer emperador chino, que le da el nombre al imperio, Qi, una de las cosas que hizo cuando unificó China fue tratar de, digamos, de rodearse de sabios, ¿no? Cuando la dinastía de Qi desaparece y asume una dinastía nueva, no solamente se quemaban todos los libros que en chino se pintaban en seda y en, ¿te acordás que lo habíamos hablado? En seda y en bambú. Eran obras de arte, Yo veía hace poco tiempo atrás cuando aquel marinero que, pobrecito, pidió auxilio y tiró una botella al agua acá cerca de Punta del Este hace unos meses atrás, cómo escriben de una manera impresionante. Es una obra de arte la escritura china. Entonces quemaba los libros de seda, los libros de bambú, los libros de papel, porque ya fabricaban papel, y ya que estaba, quemaba, enterraba vivos a los escritores. Como para terminar, ¿viste? Para ahí que no se siguiera. terminó. Claro, para que no volviera a escribir nada más. Vos te das cuenta, ¿no? Claro. Y bueno, es tremendo, eso, la verdad. La destrucción. Es el poder de la palabra. La destrucción. Gracias por esta intervención. Y el valor de la magia de la palabra escrita, ¿no? La palabra escrita. Exacto. La palabra escrita. Claro. Es algo que permanece, nos sobrevive. Nosotros no estaremos más, pero lo que nosotros escribimos queda. Es lo que permanece. Claro. Exacto. Entonces, esa forma de permanencia, esa forma de eternidad, claro, cuando vos tenés un régimen totalitario, lo que tenés que hacer es tratar de que esas personas ya no existan más, porque su palabra ya no existe. Claro. Y acá además fue en las paredes, en los muros, en los templos, mayas, aztecas, incas, la destrucción, el desmoronamiento. Entonces ahí vemos cómo podemos los humanos hacernos tanto mal. Incluso, como decís vos, cíclicamente, históricamente hacemos lo mismo. Acá, por ejemplo, Daniel agrega, siempre que se debe conquistar una nación, se debe disparar al corazón, es decir, a su cultura, por intermedio de su memoria. Eso hicieron los españoles en Perú con los escritos de los incas y las culturas de la zona. Exactamente, es tal cual. Es tremendo. Bueno, acá mandan muchos mensajes con respecto a los recuerdos que tienen del liceo, sobre esta obra, qué lindo. sobre el amor que tienen por esta columna ya, en este precioso. tiempo que ya llevamos. Nos encanta, somos trabajándolo. Aquí. La verdad que sí, lo disfrutamos, no olvidamos de la hora, todo. Sí, todo, y además participamos todos, Facundo, Esteban, sí. Porque eso es lo lindo, y participan nuestros oyentes, porque bueno, ahí está justamente como desentrañar este misterio, ¿no? De la palabra. El misterio de la palabra. Muchísimas gracias, María. Un placer gracias absoluto. A ustedes por este espacio que a mí me hace tan feliz. A nosotros también. Hasta la próxima. 24/7 Express.